Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a analizar la revolución e independencia de las 13 colonias británicas que estaban ubicadas en América del Norte. Hoy a esas 13 colonias británicas las conocemos como Estados Unidos. Esta revolución e independencia de las 13 colonias británicas se va a dar en la segunda mitad del siglo XVIII, pero tenemos una fecha simbólica, emblemática, que es el 4 de julio de 1776. Pero como siempre nos ubicamos en el tiempo. Estamos en la Edad Moderna, estamos en el siglo XVIII y en la segunda mitad. Es más, les dije que la fecha era 1776, nos tendríamos que ubicar por esta parte. Tengan en cuenta que estas revoluciones van a marcar el fin de la Edad Moderna. Cuando hablamos de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, hablamos de la revolución en las ideas, la revolución filosófica, denominada Ilustración, Iluminismo o siglo de las luces, que hablaba de la razón como fuente de todo conocimiento, la revolución económica y social, que fue la primera revolución industrial, y una serie de revoluciones políticas. Entonces, ya analizamos el concepto de ilustración, ya vimos qué fue la revolución industrial y qué consecuencias trajo a nivel económico y social, y ahora vamos a ver una de las revoluciones políticas, la revolución e independencia de las 13 colonias británicas. Ahora nos ubicamos en el espacio. Ustedes ven la dimensión actual de Estados Unidos. Pero las 13 colonias británicas simplemente era esta franja que daba sobre el océano Atlántico y eran justamente estas 13 colonias que estaban ubicadas prácticamente de forma vertical. Ya dan el océano Atlántico, fíjense en que el sur de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, no formaba parte de estas 13 colonias. Toda la región del oeste estaba ocupado por franceses, españoles y pueblos originarios. ¿Cuáles son las causas? O sea, el por qué se va a dar esta revolución e independencia de las 13 colonias. Las causas, el por qué podemos ver causas profundas o lejanas y la causa inmediata, la causa, la chispita que va a provocar el inicio de la revolución. Las causas profundas o lejanas es que los colonos, o sea, los habitantes de estas colonias británicas, estaban influenciados por la idea de la Ilustración, este movimiento filosófico que hablaba de la participación política y de la soberanía popular, que la autoridad estaba en el pueblo. Y estaban descontentos porque carecían, porque no tenían representantes en el Parlamento británico. Ustedes recuerdan que a partir del siglo XVII, con la Revolución Gloriosa, en Inglaterra tenemos una monarquía parlamentaria, o sea, es el Parlamento el que toma decisiones. Y los colonos que vivían en América no tenían representantes en ese Parlamento. Además, estos colonos que vivían en América dependían comercialmente de Gran Bretaña, no podían comerciar con otras regiones si no era por intermedio de su metrópoli, Gran Bretaña. La ocupación de esos inmensos territorios al oeste de las colonias, eso que yo les mostré en amarillo, estaba reservado nada más que para los británicos, no para los colonos que estaban habitando en estas tierras. Y como Inglaterra había participado en un montón de guerras y estaba en una crisis financiera, veía como una posible solución el aumento de los impuestos. Y por acá vamos por las causas inmediatas o desencadenantes. La chispa que va a ocasionar la revolución fue el intento por parte de la monarquía británica, de la monarquía inglesa, de imponer nuevos impuestos. Uno de estos impuestos va a ser llamado el impuesto al timbre. ¿Qué era? Era el sello que había que poner en los documentos oficiales y en la prensa. Esto va a ser en 1766. Va a ser tal la presión que finalmente la monarquía británica retrocede. Los colonos se negaron a aceptar estos impuestos porque argumentaban que ellos no tenían representantes en el Parlamento y por lo tanto no habían votado a favor o en contra de estos impuestos. No importa, los ingleses siguen necesitando dinero
Y el rey inglés Jorge III, también desobedeciendo al Parlamento, en 1773 impone un nuevo impuesto a la exportación del té, ¿sí? De la bebida. Como los colonos se niegan, se organiza en la ciudad de Boston lo que pasó a la historia como el motín del té, donde un grupo de colonos disfrazados como indígenas abordan, toman los barcos donde estaba el cargamento de té y lo comienzan a arrojar al mar. La represión fue brutal, pero va a desencadenar la guerra por la independencia. Pero tengan en cuenta que esto se venía madurando ya hace varias décadas, ¿no? Influenciados por las ideas de la Ilustración y el descontento en general de los colonos que vivían en la zona de América del Norte. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, como le decía, la fecha simbólica, el 4 de julio de 1776, representantes de estas 13 colonias reunidas en Filadelfia proclaman que están unidas y además declaran la independencia de los Estados Unidos vía América. En esta declaración de independencia se reconocía la igualdad de todas las personas, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y para garantizar estos derechos era necesario imponer la soberanía nacional. Como ustedes ven, tenemos los conceptos plasmados por las ideas de la Ilustración. La igualdad de todos los hombres, los derechos a la vida, a la libertad, a la felicidad. Y por supuesto, un elemento fundamental es que el poder, la soberanía, era de la gente. Por supuesto, Inglaterra, Gran Bretaña, no va a aceptar la independencia y continúa la guerra. Finalmente, Estados Unidos va a lograr el apoyo del Reino de Francia y España simplemente para oponerse a Inglaterra y derrotan a los ingleses en Yorktown en 1781 y se firma una paz en la ciudad, en Versalles, en el Palacio de Versalles, donde finalmente los ingleses reconocían la independencia de sus excolonias, las 13 colonias, que a partir de ese momento van a ser los Estados Unidos de América. Acá tenemos una pintura donde se recuerda el momento de la presentación de la Declaración de la Independencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Independencia? O sea, ¿qué provocó? ¿Cuáles fueron los efectos de esta Revolución Independencia? Bueno, primero que nada es que la primera colonia en declarar su independencia con respecto a su metrópoli, o sea, a la región que la había conquistado, en este caso Inglaterra. Es el primer país en elaborar y sancionar una constitución, en 1787. Y esta constitución establece como forma de gobierno la república. En esta república va a haber la división entre los tres poderes. Nuevamente aparece, por supuesto, el concepto de la soberanía nacional. Establece el sistema federal de gobierno, dándole autonomía a cada una de estas 13 colonias, que a partir de este momento se los llama estados, y garantiza los derechos individuales de, por ejemplo, de la vida, libertad, propiedad, expresión, religión, libertad de prensa. Como ven, todas ideas que venían manejando los filósofos de la Ilustración. La burguesía local se hizo cargo del gobierno. Y esta independencia de las 13 colonias va a ser un modelo para la Revolución Francesa. Sobre todo recuerden que muchos soldados franceses habían participado, como recién yo les decía, ayudando a los colonos para lograr su independencia. Llevan esas ideas cuando vuelven a Francia. Y por supuesto va a ser un modelo a seguir para las colonias españolas de América Latina, que van a ayudar a impulsar la revolución e independencia de América Española. Algunos de sus representantes, George Washington, que va a ser un líder militar y además va a ser el primer presidente, Benjamin Franklin también, fundamental para la elaboración de la Declaración de la Independencia y de la Constitución, igual que Thomas Jefferson, y por supuesto les pongo el oponente que va a ser el rey inglés Jorge III. Entonces, en la clase de hoy vimos rápidamente la revolución y la independencia de las 13 colonias británicas y cuál fue su gran legado
a la humanidad desde el punto de vista que toma las ideas de la Ilustración y lo plasma en su organización política. Espero que les haya sido de utilidad este video. Nos estamos viendo. Un saludo enorme, la profe Paola.